Con los números naturales contamos. Contamos, por ejemplo, ovejas para dormir. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas. Pero llega un momento en el que contar se nos queda corto y necesitamos contar en dos sentidos. Nos va a ocurrir en muchísimas circunstancias. Necesitamos, por ejemplo, contar si estamos por encima del nivel del mar, estamos a nivel del mar, que es el momento inicial, o estamos por debajo del mar. ¿Cuánto estamos por encima? ¿Cuánto estamos por debajo? Estamos contando en dos sentidos. También ocurre cuando estamos midiendo temperatura. Podemos tener una temperatura muy fría o podemos tener una temperatura muy caliente. Podemos estar midiendo por encima de 0 grados y podemos estar midiendo por debajo de 0 grados. También ocurre en el piso que aparece, en el edificio que aparece en todas las pelis de espías. Hay muchas plantas por encima de la planta cero, de la planta inicial, pero luego también cuando llega el momento de reunirse en la cámara secreta hay que bajar muchísimas plantas hacia abajo. O también puede ocurrir cuando yo gano muchísimo dinero o tengo muchísimo dinero en el banco o cuando estoy atosigado de facturas y debo mucho dinero al banco. Siempre, en todo momento, hay un punto inicial. El punto inicial en el que ni tengo ni debo, el punto inicial en el que estoy en la planta calle, en la planta cero, el momento en el que mi termómetro marca 0 grados, o el momento en el que estoy a nivel de mar, a 0 metros sobre el nivel del mar. Y a partir de ahí todo lo que cuente hacia arriba va en un sentido, todo lo que cuente hacia abajo va en otro sentido. Pero vamos a seguir contando igual que contábamos ovejas. 1, 2, 3, 4 hacia un lado y 1, 2, 3, 4 hacia el otro. Vamos a asignar entonces a cada lado un signo. A subir sobre el nivel del mar la vamos a considerar como con signo positivo y por debajo del mar negativo. Cuando esté con mucho calor, aunque aquí haya puesto los colores del rojo para el calor y del azul para el frío, lo que vamos a asignar es signos positivos para las temperaturas sobre cero y signos negativos para las temperaturas bajo cero. Aquí lo mismo, cuando vaya en el ascensor del edificio de la peli, pues marcaré la planta 67 en positivo o el sótano menos 30 para bajar al interrogatorio. O aquí deberé dinero al banco y estaré en números rojos, o tendré mucho dinero en el banco y estaré con números azules. Bueno, pues para todas estas situaciones y todas aquellas que se os ocurran en las que podemos contar en dos sentidos diferentes y el cero tiene una interpretación lógica, necesitaremos a los números enteros. Los números enteros, por cierto, que se representan con la letra no E de entero, sino con la letra Z, así con un reborde especial, que tiene su origen en una palabra alemana que significa número. Bueno, ¿cómo vamos a representar a los números entonces? Pondré en el medio al 0. Y si avanzo hacia la derecha, esto ya va a ser la recta en la que vamos a representar nuestros números. Entonces nosotros siempre hacia la derecha representaremos los números en positivo. Si son en positivo no va a hacer falta que les ponga el signo delante. Si no les pongo el signo delante, se sobreentiende, tiene que estar a la misma distancia, ¿vale? Entonces ahí me había ido un poquito. Deberían estar a la misma distancia siempre. Un número del siguiente, un número del siguiente. Bueno, a mí no me lo tengáis mucho en cuenta, que lo estoy haciendo a ojo, ¿vale? Pero si va con el más delante, bien, y si no se lo ponemos, se va a entender que es signo más de todas formas. Y a su vez voy a empezar a contar desde el 0 como en un espejo hacia la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, pero teniendo en cuenta que hay un 0, ¿vale? Que el 0 cuenta como un número más. Eso quiere decir que, por ejemplo, la distancia entre el 1 y el menos 1 es de 1 y 2 unidades. La distancia entre el menos 3 y el 2 es de 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Estos dos lados de la recta siguen de forma indefinida. Son infinitas. Yo tengo infinitos números positivos
infinitos números negativos. Y voy a decir que dos números que tengan el signo contrario son opuestos uno del otro. El opuesto del 2 es el menos 2. El opuesto del menos 2 es el 2. Y vamos a quedarnos también con otro nombre especial muy importante. Quedaros con esto. Valor absoluto. Valor absoluto de un número. Por ejemplo, del número más 3. Técnicamente es la distancia del 3 al 0. 1, 2, 3. Parece una perogrullada, ¿no? Bueno, se representa así. Ponemos al más 3 encerrado entre dos barras. Con esto sé que me estoy refiriendo al valor absoluto. Es decir, ¿cuál es la distancia al 0? Pues es de 3 unidades. Pero también va a ocurrir lo mismo con el, por ejemplo, menos 5. ¿Quién será la distancia del menos 5? Que estaría por aquí, porque tendría que continuar un poquito con la recta. ¿Quién será la distancia del menos 5 al 0? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va. Es exactamente el mismo número, pero en positivo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto siempre, como es una distancia, va a ser un número positivo. ¿Cuál es la distancia de la planta cuarta a la planta que? 4 plantas. Y si estoy en la planta menos 32, 32 plantas que tengo que subir. ¿Vale? Bueno, pues quedaros con este nombrajo. El opuesto de un número, que es solo cambiarle de signo, va a ser un nombre muy importante. Y con este otro, el valor absoluto, quedarme con el número tal cual en positivo, prescindiendo del signo. Es la distancia al 0. ¿Vale?